Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, nos tiene a todos con la intriga. El título ya lo dice todo: cena romántica a la luz de velas de Atai y Serine. ¿Qué pasará? Sí, amigos, vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada posibilidad sobre ese encuentro tan esperado entre dos de las estrellas más queridas del panorama turco. Si eres fan de Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya, o simplemente te encanta el drama y el romance de las celebridades, quédate con nosotros porque este vídeo te va a encantar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que le des a ese botón de suscribir y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudarías muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, como les decía, vamos a hablar de Atay y Serine. Estas dos figuras públicas han sido objeto de innumerables especulaciones a lo largo de los años, a menudo relacionadas con su posible relación romántica. Si bien nunca han confirmado oficialmente estar juntos, los rumores y las coincidencias en eventos públicos, sus miradas captadas por las cámaras y las historias de sus amigos y colegas han alimentado constantemente la imaginación de sus seguidores. Y ahora la idea de una cena romántica a la luz de velas entre ellos es pura fantasía para muchos, pero también una posibilidad que nos fascina explorar. ¿Qué podría suceder en un encuentro así? ¿Sería el momento en que finalmente se atrevan a dar un paso adelante? ¿O simplemente sería una velada amistosa, cargada de esa química que tanto admiramos? Vamos a ponernos nuestros sombreros de detectives y a analizarlo todo. Primero, pensemos en el contexto. Atay Ulusoy, conocido por su carisma y su imponente presencia en pantalla, ha tenido una carrera meteórica, conquistando corazones con sus papeles en series como Medcezir y El Sultán. Serine y Sarkaya, por su parte, es una actriz y modelo deslumbrante, admirada por su talento y su estilo, protagonista de éxitos como Medcezir y Samaran. La conexión entre ellos, especialmente durante su tiempo en Medcezir, fue tan palpable que los fans nunca dejaron de fantasear con la idea de que su relación en la pantalla traspasara la vida real. Y aunque han pasado los años, esa chispa parece seguir presente. Las redes sociales, los portales de noticias de entretenimiento y los foros de fans están constantemente llenos de menciones de su posible conexión. Imaginemos la escena: una cena íntima, tal vez en un restaurante elegante y discreto, o quizás en un lugar más privado, rodeados de la tenue luz de las velas. El ambiente perfecto para una conversación profunda, risas cómplices y, quién sabe, quizás la confesión de sentimientos largamente guardados. Podríamos pensar en Atay, siempre con esa aura de misterio y elegancia, observando a Serine y con esa mirada intensa que lo caracteriza. Y Serine irradiante con su sonrisa encantadora, devolviéndole la mirada, quizás nerviosa, quizás emocionada. ¿De qué hablarían? Seguramente de sus carreras, de los desafíos de ser figuras públicas, de sus proyectos futuros. Podrían recordar anécdotas de sus tiempos en Medcezir, reviviendo la magia de aquella época que tanto cautivó a la audiencia. Pero más allá de lo profesional, lo interesante sería si la conversación derivase hacia lo personal. ¿Se atreverían a hablar de sus vidas sentimentales, de sus expectativas, de sus deseos? Una cena a la luz de velas es el escenario ideal para la vulnerabilidad, para bajar las defensas y mostrar el lado más íntimo. Podríamos visualizar a Atay preguntándole a Serine y sobre su experiencia en Samaran, quizás admirando su audacia al tomar roles tan desafiantes. Y Serine y a su vez podría interesarse por los proyectos de Atay, tal vez su incursión en producciones más internacionales. Sería una conversación fluida, llena de respeto mutuo por sus trayectorias y por el arte que comparten. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿qué pasará? Aquí es donde entra la especulación, y es donde se pone más interesante. Hay varias posibilidades y cada una tiene su propio encanto. Primero, podría ser simplemente una cena de amigos. Ambos son profesionales exitosos y, a menudo, colegas del mismo círculo social terminan compartiendo comidas o cenas. Si este fuera el caso, la química que vemos en pantalla sería simplemente la manifestación de una buena amistad y una gran conexión profesional. Aún así, una cena entre dos personas con tanta energía y carisma, incluso si son solo amigos, siempre genera expectación y fascinación. La luz de las velas añadiría un toque romántico al ambiente, pero la relación sería platónica. Otra posibilidad, y quizás la que más desean sus fans,
es que esta cena sea un paso más allá. Imaginen que han estado manteniendo una conexión discreta, tal vez con encuentros esporádicos, y que esta cena a la luz de velas marca el inicio de algo más serio. Podría ser el momento en que decidan oficializar su relación, o al menos dar un paso significativo hacia ella. La atmósfera íntima y romántica sería propicia para que los sentimientos afloraran. Podríamos ver un gesto tierno, una mano que se busca, una mirada que dice más que 1000 palabras. La tensión romántica estaría en el aire, palpable. Y, ¿quién sabe? Quizás la cena ya sea una celebración de un romance que ha estado gestándose en secreto. Podrían estar juntos y esta cena sería una forma de disfrutar de su intimidad lejos de los focos, en un ambiente romántico y tranquilo. En este escenario, la luz de las velas no solo crearía atmósfera, sino que sería testigo de su amor. Otro ángulo a considerar son los amigos en común. A menudo las relaciones entre celebridades se inician o se consolidan a través de amigos que comparten el mismo círculo. Podríamos imaginar que un amigo cercano los invitó a ambos, o que uno de ellos organizó la cena con la intención de propiciar un encuentro más íntimo. Si es así, este amigo podría estar jugando un papel importante en su relación, quizás como cupido o como confidente. También es importante tener en cuenta la naturaleza del mundo del entretenimiento. Las especulaciones y los rumores son parte del juego. Los medios de comunicación y los fans siempre estarán buscando una pista, una señal, algo que alimente la narrativa. Por lo tanto, incluso si la cena es completamente inocente, la mera idea de una cena romántica a la luz de velas, entre Atai y Serinei es suficiente para desatar la imaginación. ¿Qué elementos harían que esta cena sea inolvidable? El lugar, por supuesto, debe ser especial. Un restaurante con vistas espectaculares, o un rincón acogedor y discreto. La comida, algo exquisito que deleite sus paladares. La música, quizás suave y melódica, que acompañe la conversación sin interrumpirla. Y sobre todo, la conexión entre ellos. Esa chispa que tanto admiramos en sus interpretaciones, que se traduzca en una conversación genuina, en risas compartidas, en miradas significativas. Sería fascinante poder ver una instantánea de ese momento, aunque sabemos que eso es muy improbable, dado su deseo de mantener su vida privada lejos de las cámaras. Sin embargo, podemos imaginar la escena con gran detalle. Podríamos pensar en Atai, vestido con un estilo elegante pero relajado, y Serinei, deslumbrante con un atuendo que resalte su belleza natural. La conversación podría girar en torno a sus aspiraciones. Quizás están planeando algún proyecto juntos en el futuro, o simplemente compartiendo sus visiones sobre la industria y sus carreras. Una cena romántica no tiene por qué ser solo sobre romance, puede ser también sobre conexión intelectual y aspiraciones compartidas. ¿Y si la cena culmina en algo más, cómo sería? Quizás un paseo nocturno bajo las estrellas tomados de la mano. O simplemente el final de una velada perfecta, con la promesa de un futuro encuentro. La sutileza es clave en el mundo de las celebridades, y lo más probable es que cualquier avance en su relación se mantenga en privado por un tiempo. Por otro lado, podemos ignorar la posibilidad de que todo sea una campaña de marketing o una estrategia para generar expectación. En el mundo del entretenimiento, a veces se utilizan rumores y especulaciones para mantener a la audiencia interesada. Sin embargo, dados los años que llevan rumoreándose sobre ellos y la aparente discreción con la que siempre han manejado su vida personal, esto parece menos probable. Lo que sí es seguro es que la idea de una cena romántica a la luz de velas entre Atai y Serinei evoca imágenes de un romance idealizado, de esa conexión especial que tanto nos gusta ver en las pantallas y que quizás también existe en la vida real. Su química en Medcezir fue legendaria, y es natural que los fans deseen que esa magia se extienda más allá de la ficción. Podríamos imaginar que si la relación avanza, serían una pareja muy admirada. Ambos son talentosos, exitosos y tienen un gran atractivo. Una unión así sería motivo de celebración para muchos de sus seguidores. Pero en el fondo, ¿qué es lo que realmente queremos? Queremos verlos felices, queremos verlos realizarse tanto personal como profesionalmente. Y si esa felicidad incluye encontrarse en una cena romántica, y quizás algo más, nosotros, como fans, estamos emocionados por la posibilidad. En resumen, hemos explorado varias facetas de lo que podría suceder en una cena romántica a la luz de velas entre Atai y Serinei. Desde una simple amistad hasta el inicio de un romance, pasando por la posibilidad de que ya estén juntos en secreto.
Lo que queda claro es que su conexión es innegable, ya sea en la pantalla o en nuestra imaginación colectiva. Y así llegamos al final de este fascinante viaje especulativo. Hemos desgranado los rumores, fantaseado con escenarios y analizado las posibilidades. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta cena romántica es una realidad? ¿Qué creen que pasará? Déjenos sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir disfrutando de contenido interesante y entretenido, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.